Pues buenos días, queridos muchachos. Vamos hoy a abordar un tema precioso, que es el sistema renal desde el punto de vista histológico. Es un tema que le va a servir a ustedes mucho para el sustento, para poder entender en la clínica cuando lleguen a las enfermedades renales. Y también aprenderán cuál es el sustento morfológico, por donde se suceden las importantes funciones de la filtración de la sangre, la eliminación de los residuos del metabolismo celular general de nuestro organismo que sucede en el riñón. Y van a entender entonces el por qué infelizmente hay tantos pacientes que cuando se afecta la función renal tienen que pasar a un sistema de filtración artificial, que son eh, las diálisis o las hemodiálisis renales, donde acuden muchos pacientes, muchas veces por enfermedades renales propias o realmente por complicaciones de la diabetes y de la hipertensión arterial. ¿Y por qué hay que pasarlos a un sistema de función renal artificial? Porque es que si no se sucede eso, la persona fallece, porque se llena de toxinas y hace un cuadro urémico que lo lleva a la muerte. Entonces, eh, quería abordar este tema teniendo en cuenta ya ustedes que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que dio un ascenso enorme en las últimas 2 décadas, quizás por el aumento de la hipertensión arterial, pero fundamentalmente por el aumento de la diabetes tipo 2 debido a todos los factores de riesgo que va trayendo un estilo de vida no saludable. Bien, bueno, pues comenzamos compartiendo la conferencia 1, digo, o sea, la 10,1 de renal. Estamos empezando por el final. Bien, bueno, aquí ustedes ven el sumario de este tema. Vamos a ver las características morfofuncionales generales de este sistema, las estructuras que se ven visibles en un corte anatómico, aunque lo verán después en anatomía, y después, como es un órgano macizo, vamos a estudiar bastante detalladamente el parénquima renal, que es lo mismo que decir que tubo urinífero, que están constituidos este tubo urinífero o este parénquima renal por la nefrona y por los tubos colectores. Vamos a ver qué características morfofuncionales tiene. Vamos también a puntualizar las características morfológicas del corpúsculo renal y del complejo justaglomerular, porque es la zona donde ocurre la filtración de la sangre y donde se produce en el complejo una hormona que es la renina, muy importante en el control de la presión arterial. Y las características morfofuncionales de las vías excretoras urinarias, ustedes las van a estudiar independientemente, pero van a hacer énfasis en el uréter y la vejiga. ¿Bien? Bueno, los objetivos es identificar y describir los distintos elementos, estos que hemos estado viendo en el sumario, o sea que ustedes al finalizar este tema tienen que ser capaces de tanto de identificar como describir las distintas estructuras que vamos a ir estudiando. Pues vamos a comenzar. Bueno, componente del sistema renal. Está integrado por riñones, es un órgano bilateral, uréteres, un órgano bilateral porque son los que salen de cada riñón, la vejiga, que es un órgano único, y la uretra. Función del sistema en general. Bueno, pues la eliminación de los desechos del metabolismo celular de todo nuestro organismo. También corrige el exceso de sales y de toxinas a través de un producto que forma este sistema, que es la orina. ¿Bien? Pero fíjense, la función no es formar la orina, la función es eliminar los desechos del metabolismo celular, los excesos de toxinas, los excesos de sales. ¿A través de qué? A través de la orina, que es un producto que este sistema elabora. Componentes del sistema urinario. Aquí lo estamos viendo, pero en forma esquemática. Vean los 2 riñones, vean los uréteres que van a la vejiga,
que es un sitio de almacenamiento de la orina, porque no vamos a estar constantemente miccionando, o sea, orinando. Y por último, la uretra, que es por un pequeño conducto donde sale la orina al exterior. Bueno, vamos a abordar este órgano como órgano macizo que es, aunque tiene adentro conductos que tienen luces, pero vamos a abordar, en este caso, el órgano como un todo. Bueno, miren, esto es un corte sagital de un riñón fresco. Significa que la parte externa, la ven un poco más morada, se denomina corteza. Y en la parte más central, o sea, la zona que está debajo de la corteza, vean ustedes estas estructuras que tienen un color grisáceo o morado, es la zona de la médula, que está organizada en forma de pirámides, se le llaman pirámides medulares o renales. Ahora, vamos a hacer un cuadro sinóptico ahora del riñón como órgano macizo. Vamos a ver que, recuerden que el órgano macizo siempre lo describimos a partir del estroma y del parénquima. El estroma, su componente estructural. Parénquima, su componente funcional. Es cómo se organizan las células, etcétera, para conformar la función de este órgano. El estroma, el riñón tiene una cápsula. La cápsula es el tejido conectivo denso y tiene un tejido intersticial. Fíjense que el riñón no tiene tabiques. Es esencialmente una cápsula y dentro la red intersticial de fibras reticulares y de células, el tejido conectivo en este caso, que organiza la zona interior del riñón donde se van a disponer las distintas estructuras del parénquima. ¿Bien? Ahora, el parénquima renal también se le denomina parénquima renal o tubo urinífero, que está constituido por dos elementos fundamentales, la nefrona y el tubo colector. Después lo veremos en un esquema y ya ustedes se ubican mejor. Ahora, el parénquima tiene dos lugares donde se ubica, en la zona de la corteza y en la zona de la médula. En la zona de la corteza hay una zona que se llama laberinto cortical, que es donde están dos componentes de la nefrona, que son el corpúsculo renal y la porción tortuosa de los tubos proximales y distales. Después lo veremos más adelante, las zonas de la médula, y ustedes pueden volver a esta lámina, y entonces ya se dan cuenta mejor de la ubicación. Y los rayos medulares, fíjense que estamos en corteza, pero hay rayos medulares porque son extensiones de elementos que hay en la médula que van a la corteza. Ahí están los tubos colectores y las porciones rectas de estos túbulos proximales y distales. Ahora, en la médula, que es la zona central, ¿qué observamos? Lo que vimos ahorita en el corte sagital. Pirámides renales y columnas renales. ¿Qué son las pirámides renales? Bueno, están ubicados ahí los tubos colectores y las porciones rectas de los tubos proximales y distales. Mientras que las columnas renales son invasión de los elementos que yo veo en la corteza que penetran en la médula. Y ahí, por supuesto, ¿qué elementos va a haber? Los elementos que yo veía en el laberinto cortical, corpúsculos renales y porciones tortuosas de los tubos proximales y distales. Esto le parecerá a usted un galimatías, pero lo que quiero es que estén ubicados para que siempre, cuando estemos describiendo algún elemento del parénquima, sepamos dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el riñón como órgano macizo tiene un estroma y tiene un parénquima. El parénquima ya sabemos que también se le llama tubo urinífero y que este tubo urinífero o parénquima tiene dos componentes, la nefrona y el tubo colector. Ahora después vamos a ver cuáles son los componentes que tiene una nefrona. Este es otro esquema de este corte para que ustedes vuelvan a ubicarse. En la parte periférica del riñón vemos la corteza, que ahí estaría ubicado el laberinto cortical. Y vean que hay extensiones como si fueran rayos hacia la corteza de elementos que están en la médula. Y en la zona de la médula, que está conformada por ¿quién? Por las pirámides renales, que son fundamentalmente los tubos colectores y las porciones rectas de los tubos proximales y distales. Y entre las pirámides hay elementos que son elementos de la corteza que invaden a la médula, que son las columnas medulares. ¿Está bien? Vean ustedes que todo esto desemboca en una estructura que está blanca como si fuera un embudo aquí, que es la zona de la pelvis renal, y de esa pelvis renal va a salir el uréter.
¿Bien? Eso ustedes lo verán. Esto es, por supuesto, un corte anatómico. Lo único que lo he querido ubicar, dónde está la corteza y dónde está la médula. Esta es la imagen que yo veo de la corteza. La imagen al microscopio óptico de menor ampliación. Los elementos que se ven más bien redondeados, como si fueran unas pelotitas, son los corpúsculos renales que tienen dentro el glomérulo. Y los otros elementos redondeados pequeños son los tubos contorneados. Hay elementos aquí en el medio, verán como hay elementos más bien largos. Esos elementos son los rayos medulares que van a la corteza, que tienen estructuras dentro como son tubos colectores y las partes rectas de los tubos proximales y distales. Y así es como se ve una imagen de la médula. Solamente se ven imágenes de tubos que han sido cortados, o sea, de tubos colectores y tubos proximales y distales. Ahora, vamos a penetrar un poquito más en describir el parénquima renal. Ya sabemos que cuando digo parénquima renal es como si estuviera diciendo tubo urinífero. El tubo urinífero ya lo hemos mencionado, ya lo vamos a ratificar. Tiene dos componentes. Uno, la nefrona, y el segundo componente, el tubo colector. Bien. Vamos a ir ahora explicando cuáles son los componentes más precisos de cada uno de estos elementos del parénquima. O sea, tenemos una llave aquí con el tubo urinífero, que quiere decir lo mismo que parénquima renal, y tengo arriba la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es la función. Acuérdense que el parénquima es el elemento funcional de un órgano. La función de la nefrona es la filtración de la sangre y la formación de la orina. ¿Está bien? Por lo tanto, esta nefrona tiene 4 componentes. El primer componente de la nefrona es el corpúsculo renal. Y este corpúsculo renal está constituido por 2 elementos, el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Bien? El glomérulo es una maraña de capilares, ¿no? de capilares fenestrados. Recuerden cuando dimos los capilares que había continuos, fenestrados y sinusoides. Bueno, los capilares glomerulares son fenestrados, porque es el lugar donde se realiza la filtración de la sangre. Después del corpúsculo renal, a continuación continúa el tubo proximal, que tiene una parte que es contorneada, ¿no? Y una rama descendente de este tubo contorneal que es recta. ¿Está bien? Es gruesa, que también se le llama rama descendente y gruesa del asa de Henle, pero también pertenece al tubo proximal. Me da lo mismo que ustedes tomen un nombre u otro. Después está el tubo intermedio, que es la porción delgada del asa de Henle, la zona. Es grueso o delgado dependiendo del tamaño del epitelio. En la gruesa, el epitelio de ese tubito es cúbico, mientras que en la porción delgada, el epitelio de ese tubito es un epitelio simple plano. ¿Bien? Y el cuarto componente de la nefrona es el tubo distal, que tiene una porción gruesa más recta y después tiene una parte que es el tubo contorneado distal. ¿Está bien? Es la última parte. Aquí termina la nefrona. Este tubo contorneado distal se empata con otra estructura del parénquima, que es el sistema colector, que está constituida por los tubos conectores o túbulos colectores. ¿Está bien? Que tienen como función conducción de la orina. Ahora vamos a ver aquí arriba en el corpúsculo renal, ¿qué función tiene el corpúsculo renal? La filtración de la sangre. Y ahí se filtra la sangre y cae en un espacio que se llama espacio de filtrado o espacio de Bowman, cae lo que se ha filtrado de la sangre, que es un líquido muy parecido al plasma. ¿Bien? Y ese líquido empieza a circular por los túbulos proximales, los tubos intermedios y los tubos distales. Y en ese recorrido ocurre primero reabsorción de todos los elementos, aquellos que todavía son útiles y no tienen por qué irse en la orina. Y se secretan ahí otros elementos que sí tienen que irse en la orina. Por lo tanto, este líquido que empieza a circular por los túbulos de la nefrona es un proceso donde se va formando la orina, pero donde van ocurriendo reabsorción de sustancias que deben quedarse en el organismo humano y otras que se mantienen en la orina y que van a ser desechos fundamentalmente del metabolismo celular.
Ya cuando llega al sistema colector, ya la orina está casi completamente formada y de ahí, a ese tubo colector, pasa a la pelvis, después ureter, vejiga, uretra y el exterior. ¿Está bien? Por lo tanto, en la nefrona, en el corpúsculo renal ocurre la filtración y en los tubos va sucediéndose una serie de procesos que ustedes lo van a estudiar profundamente en fisiología renal para la conformación de la orina, que es el producto, o sea, es la sustancia que contiene todos los desechos que tiene el organismo humano. ¿Qué sucede? Que cuando hay una afectación fundamentalmente del corpúsculo renal y fundamentalmente del glomérulo, se rompe ese proceso de filtración de los productos de desechos que deben de salir por ahí. Y los pacientes caen en lo que se denomina insuficiencia renal. Y un paciente en insuficiencia renal de gran desarrollo, le es muy difícil mantenerse con vida porque hay una toxicidad enorme de todos los órganos del organismo. Se va intoxicando, podríamos decir. Y por eso es necesario pasar a sistemas de filtración de la sangre de tipo artificial, como es los procesos de hemodiálisis o de diálisis peritoneal para eliminar los desechos, o el trasplante renal sustituyendo el órgano que ya no sirve por un órgano de otra persona. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver una microscopía óptica del parénquima renal. Si hacemos un corte de riñón, extraemos este corte y lo procesamos por hematoxilina y dioxina, observamos esto. Este es un corte típico del parénquima renal. Vamos a ver los componentes que tiene. Vamos a ver aquí, como tres, fíjense que me está señalando tres, está esta estructura, que es una estructura redondeada que tiene adentro capilares apelotonados. Esa estructura es el corpúsculo renal, o sea, la primera parte de la nefrona. Vean ustedes que están señalados como cuatro. El 4 es el glomérulo de ese corpúsculo renal. Tiene una zona blanca alrededor de él, que es el espacio capsular, y tiene, recubriendo esa zona blanca, está lo que se denomina la hoja parietal de la cápsula de Bowman. En ese espacio capsular es donde cae el líquido desfiltrado. Y ese líquido desfiltrado va a ir a la segunda porción de la nefrona, que es el tubo contorneado proximal. Como uno está marcado el tubo contorneado proximal, pero todos los tubos que ustedes ven más grandes, de luz irregular, son los tubos contorneados proximales, que es el segundo componente de la nefrona, que es donde donde entra por primera vez el líquido desfiltrado y donde ocurre una reabsorción casi del 85% del líquido desfiltrado, entre un 75 a un 80%, se reabsorbe ahí y vuelve a la circulación de la sangre. Y el otro sigue circulando por el tubo contorneado proximal, después asa de Henle, después tubo contorneado distal y se acaba la nefrona. El 2, que son estos tubos de diámetro más pequeño, fíjense que los dos epitelios son epitelios cúbicos, casi tienen el mismo ancho que alto de la célula. Claro, el tubo contorneado distal es un epitelio cúbico más pequeño, el tubo es más de diámetro más pequeño, y lo que quiero decirles es que aunque los dos son epitelios cúbicos, los dos son células que están constituidas por células absortivas, donde ocurre la mayor absorción del líquido desfiltrado es en el tubo contorneado proximal. Por lo tanto, sus células son células típicas absortivas. Tienen muchas microbiosidades en la zona apical, tienen muchas mitocondrias en la zona basal, porque después tienen que sacar casi contra la corriente, podríamos decir, por transporte activo, las sustancias que se han sido reabsorbidas y pasarlas al espacio intersticial por fuera de ese tubo donde están los vasos sanguíneos que conducen ese líquido, vuelve a integrar el plasma. ¿Está bien? El procesamiento de esto ustedes lo estudiarán cuando corresponde. Ahora lo que queremos es que ustedes conozcan cuáles son los elementos que forman las estructuras del parénquima. Aquí estamos viendo en el 3 el corpúsculo renal, con el 1 el tubo contorneado proximal, con el 2 el tubo contorneado distal. ¿Bien? Un esquema
ahora para que ustedes observen una nefrona. Aquí realmente se ve casi todo el tubo nenífero. Vamos a ubicarnos en el corpúsculo. Fíjense que del corpúsculo tiene glomérulo y tiene un espacio capsular. De ahí pasa al tubo contorneado proximal, que es contorneado porque miren lo contorneado que es. Después este tubo contorneado distal, todo esto está en la corteza renal, baja a la médula y tiene una parte gruesa y después tiene una parte fina, que es lo que se llama la asa fina del asa de Henle. Esta es gruesa porque el epitelio es un epitelio cúbico. Esta es fina aquí porque el epitelio es un epitelio simple plano. Llega aquí a las profundidades de la médula, sube de nuevo, el asa de Henle, porción gruesa, o tubo contorneado distal, porción gruesa, y se hace contorneado de nuevo. Fíjense, se pega al corpúsculo, pero se hace contorneado buscando, ¿qué cosa? Esta estructura que es el tubo colector. ¿Está bien? Miren, hay tubo colector tanto en la zona de la corteza como en la zona de la médula. Pero toda esta estructura que ustedes ven aquí, ¿qué cosa es? El tubo urinífero o parénquima renal. O sea, lo hemos extraído, lo hemos presentado en un esquema para que ustedes vean. La nefrona tiene corpúsculo, tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. Y después el tubo colector, que ya es fuera de la nefrona, pero que también forma parte del parénquima porque conduce ya la orina. Bueno, vamos a ir más profundamente a ver el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, si uno lo observa bien, tiene tres zonas. La zona inicial, que se llama polo vascular, la zona media, que es el corpúsculo que le he enseñado, que le he explicado, y la zona final, el polo urinario, que ya es la zona donde se pone en contacto con el tubo proximal. Ahora, el polo vascular es muy interesante. Tiene la arteriola, una arteriola eferente que entra, es la que se capilariza y después sale como arteriola eferente. Pero, perdón, dime. Está bien, está bien. Chao. Sí. Perdón. Tiene este complejo yuxtaglomerular que tiene tres elementos: la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales, que se ocupa la del medio, las células yuxtaglomerulares, en la formación de una sustancia hormonal que es la renina. Ahora, el corpúsculo, que es lo que veíamos ahorita en el esquema, tiene dos zonas: la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. La cápsula tiene una hoja parietal, que es de epitelio simple plano, y la hoja visceral es una hoja de células que se llaman podocitos, que se rodean ¿a quién? Bueno, pues rodean a los capilares para formar una estructura que después veremos, que se llama barrera de filtración. Bien. Y el glomérulo renal no es nada más que los capilares glomerulares fenestrados donde ocurre la filtración, que están rodeados por una zona que se llama mesangio, constituida por células y sustancia mesangial, que es como el elemento de sostén. Bien. Y el polo urinario del corpúsculo renal no es nada más que el inicio del tubo proximal. Función del corpúsculo renal dentro de la nefrona: la filtración de la sangre y la formación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Bien. Miren este esquema, se los dejo para que lo lean, vean con calma, vean y puedan localizar aquí el polo vascular, la zona del glomérulo en sí, y después la zona o polo urinario donde está el, el inicio del tubo contorneado proximal. ¿Bien? Aquí vemos un esquema microscopía óptica, donde se ve el espacio capsular, el glomérulo y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este espacio que está al lado de la hoja es el espacio capsular donde cae el filtrado. Y aquí, para que ustedes vean en un glomérulo cómo yo viera dentro del glomérulo, para que vean las luces de los capilares, las células mesangiales y los podocitos como están rodeando a los capilares. ¿Bien? Bueno,
En esa zona está la barrera de filtración, que es donde ocurre la filtración de la sangre. Hay tres elementos que tiene la barrera de filtración. La primera que atraviesa es el endotelio fenestrado, o sea, la sangre viene por los capilares. Llega ahí, se encuentran los endotelios fenestrados con poro, atraviesa la membrana basal, que es el segundo componente, y después atraviesa los espacios que dejan las prolongaciones de estas células que se llaman podocitos, que dejan espacios entre ellas y por ahí filtran las sustancias. Por lo tanto, la barrera de filtración realmente no es una barrera, es una estructura para filtrar. Bien, lo que pasa es que se colocan los tres elementos por donde eh, va cursando el plasma cuando va filtrando. ¿Está bien? Este es un esquema de una microscopía electrónica de un glomérulo donde usted ve los capilares. Miren, los capilares aquí están de un moradito, están rodeadas por la lámina basal y están rodeadas por los pies de las células que se llaman podocitos. ¿Cuáles son los componentes aquí de la barrera? Bueno, el primero el endotelio fenestrado, el segundo la membrana basal y el tercero los espacios que dejan entre esas prolongaciones de los podocitos. ¿Está bien? Que son las prolongaciones secundarias o pies de podocito. Ahora vamos a ver esto mismo en un esquema. Miren aquí a la izquierda cómo se ve endotelio con sus huequitos fenestrados, la lámina basal en azul y los pedicelos, pies de podocito que dejan un espacio, que es la hendidura, que se llama hendidura de filtración, y por ahí es que van transitando los elementos que filtran del plasma de la sangre. Es una microscopía electrónica de un podocito. Miren, aquí está señalada la luz del capilar y está señalada aquí la barrera de filtración. Vean, el endotelio fenestrado, lo que está en un color más oscurito, es la membrana basal y después los podocitos y las hendiduras que se van creando entre ellas. Ese es el elemento. Cuando ese elemento se altera, la persona cae en insuficiencia renal. Bien. Y aquí por último, vamos a ver esto como una microscopía electrónica, mayor aumento. Con uno está señalado el pie de podocito y entre los pies de podocito está la hendidura. Con dos la membrana basal y con tres los citoplasmas, el citoplasma del endotelio del glomérulo. Miren los poros, los espacios blancos son los poros. Están señalados los tres elementos de la barrera de filtración. Esta es una cosa bella, una foto a microscopía electrónica de barrido para que ustedes vean cómo los podocitos, el cuerpo del podocito tiene prolongaciones, cómo rodea los capilares para dejar las hendiduras, que es parte de la barrera de filtración. Y hemos terminado esta primera parte del sistema renal. Continuamos inmediatamente porque estamos todavía metidos todos dentro del corpúsculo renal y dentro del corpúsculo renal estamos metidos en el glomérulo. ¿Está bien? Así que continuamos dentro de unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. ¿No es verdad que es bello el sistema renal?